tenemos una noticia última desde el Congreso. El Pleno ha aprobado en primera votación por 54 votos a favor, 10 en contra y 36 abstenciones el proyecto de ley que ha enviado el Ejecutivo, por supuesto, y que propone reducir el impuesto a la renta que pagan los trabajadores de cuarta, recibos por honorarios, y de quinta categoría en planilla. Vamos a informarles de todo lo que está sucediendo en el Congreso. Bueno, Sonia Raquel Medina Calvo, para mí es uno de mis personajes favoritos, porque la procuradora antidrogas todo el día trabaja y no suele dar muchas entrevistas, pero tiene, y ha dicho cosas fuertes y tristes, ¿no?, en este programa y en varias entrevistas en la prensa escrita. Primero, obviamente, sobre el dinero que se moviliza en lavado de activos. Ya se sabe que solo en el 2013 se lavó 8.000 millones de soles. Y lo otro que a mí siempre me ha preocupado con la señora Medina es su certeza de que en este Perú se archiva todo. Y que los debidos procesos, o a veces indebidos, son tan largos que al final uno no termina de entender en qué quedó tal historia, ¿no?, o cuál tal denuncia. Procuradora Medina, ¿cómo está usted? Bienvenida al programa. Buenas noches, Milagros. Gracias por la invitación. Le agradezco. ¿Cómo, digamos, si tuviera que resumir este año, porque ya estamos a punto de terminarlo, cómo ha sido el trabajo en la Procuraduría Antidrogas? ¿Qué ha sido lo más difícil de investigar? ¿Cuál es el caso que más dolores de cabeza le ha traído, doctora Medina? Bueno, en verdad hemos tenido un año bastante, si se quiere, productivo, ¿no? Porque no todo es frustración y todo es malo. Así como en toda institución hay buenos y malos, yo creo que hay más buenos que malos. Pero de todas maneras el problema que a nosotros nos involucra en la Procuraduría es ver el crimen organizado. Y como bien sabemos, pues el crimen organizado involucra muchos delitos graves, entre ellos los que son de mi competencia, que es tráfico ilícito de drogas y lavado de activos, con precedente de tráfico, ¿no? De manera que los casos son son muchos de ellos megacasos, medianamente casos, pero todos de índole complejo, de manera que ahí se ha trabajado todo el año. Vamos cerrando, es cierto, un año más, pero un año lleno auspicioso. de pus política, ¿no? Definitivamente, ha habido de todo un poco. Yo creo que toda la empleocracia pública pasa por lo mismo, ¿no? Tanto los públicos y los privados. Creo que siempre esperamos que un año sea mejor que el otro, pero bueno, a veces nos damos de cara que no siempre es así. Procuradora Medina, ¿usted diría que el caso de Álvarez, el caso Ancash y el caso reciente de Orellana serían y que tienen muchas relaciones con políticos, con presidentes regionales, con jueces, fiscales, negociaciones con alcaldes distritales y provinciales? ¿Usted diría, procuradora, que ambos pertenecen y corresponden a una organización criminal ligada al narcotráfico? Mire, no obstante que los dos temas que usted toca no son de mi absoluta competencia, porque eso lo está viendo otra Procuraduría, sin embargo le voy a dar una respuesta desde el lado ciudadano, ¿no?, de lo que yo he podido observar y lo que creo que todos vamos viendo todos los días. Son casos muy difíciles, que en sus inicios, sobre todo puedo hablar del caso Orellana, ¿no?, que en sus inicios sí tuvo visos de vinculaciones con el narcotráfico, y es así como se inicia una investigación. Pero bueno, esta dio un revés en ese extremo y hubieron otros delitos precedentes que pesaron, ¿no?, y que hoy son los que se están investigando. ¿Cuál fue el revés, procuradora? En la medida que no se llegó a tener que investigar, no demostrar, porque ni siquiera se investigó, no se llegó a investigar verdaderamente los vínculos con el narcotráfico, ¿no?, que sí, al entender de la Procuraduría y el mío propio, sí los hubo. Pero ahora, ¿no?, las denuncias periodísticas, la propia acción de la DEA, el propio trabajo de la policía, ¿no es cierto?, de la policía colombiana, de la peruana, las declaraciones de Urresti, hablan, y de la propia procuradora Julia Príncipe, ¿no?, que tiene que ver con el lavado de activos, relacionan
a Orellana con narcotráfico. Por eso le digo, los inicios de esa investigación se dieron por vinculaciones con el narcotráfico. Vuelvo a repetir, no se hizo la investigación debida desde el inicio. Hoy creo que ¿usted pediría se está que se haga retomando esa información, que se investigue bien? ¿Perdón? ¿Usted pediría hoy que se vuelva a jalar ese hilo de la madeja que tiene vínculos con el narcotráfico? Mire, Milagros, yo creo que una investigación de la índole del caso Orellana merece que se investigue absolutamente todo. Si hay todos los precedentes del Código Penal tendrán que ser investigados. Más aún si hay narcotráfico, creo que es un delito muy grave, ¿no? Que va más allá, la gravedad va más allá de los precedentes actuales. Claro, y se lo pregunto, Procuradora, por estas denuncias y estos informes de, por ejemplo, los depósitos a la hermana, ¿no?, del extranjero, las cantidades enormes de dinero que ha circulado. Claro, los abogados de Orellana y la defensa de Orellana quiere básicamente centrarse en una persecución política, pero usted es una procuradora especialista en esta materia. Vuelvo a reiterarle de que las investigaciones iniciales estaban orientadas a eso, ¿no? Y en el caso de Álvarez, las investigaciones de su procuraduría podrían hacer suponer que también el narcotráfico había extendido su tentáculo a la presidencia regional de Ancash. Mire, después de todo lo que estamos viendo en este momento por la investigación en este caso, nada sería extraño ni raro de que no lo hubiere, ¿no? Porque el narcotráfico está infiltrado absolutamente casi en todo. Entonces estamos viendo patéticamente todo lo que pasa a nivel de los presidentes regionales, a nivel de las autoridades locales, ¿no?, distritales y provinciales, lo que hemos visto en las últimas elecciones, y lamentable y por desgracia han salido muchos elegidos, ¿no? Entonces, para nosotros no sería nada extraño de que hubieran vinculaciones, ¿no? O sea, para usted no se salva casi nadie, digamos, estamos en un narcoestado. Desgraciadamente, creo que la realidad nos da de cara a eso, ¿no? De que, obviamente, por supuesto que hay gente muy limpia en el país y esa es la excepción por la que se mantiene un Estado de Derecho, ¿no? Y nos mantenemos todavía una ciudadanía, pero por otro lado es doblemente lamentable de que estemos en este nivel con respecto al narcotráfico. Claro. ¿No? Procuradora, ¿usted cree que ya estamos rumbo a la mexicanización? Se habla de que en el terreno de la inseguridad ese va a ser nuestro espejo. En el terreno de la vinculación, corrupción y política, ¿estamos ya en ese camino? Yo creo que sí, estamos muy cercano a esa realidad, ¿no? Porque el crimen organizado va en avance geométrico, de manera que no perdamos ese punto de vista. Y bueno, ahora yo creo que estamos haciendo los mejores esfuerzos, al igual que el Ministerio del Interior o el Ministro del Interior, ¿no? Por tener que afrontar el crimen organizado, la delincuencia organizada. Pero también no solamente es el Ministerio del Interior o la Policía Nacional, sino yo creo que es la ciudadanía en pleno quien tiene que tomar conciencia de lo que va pasando en el país. Y bueno, si estamos a punto de una mexicanización, hay muchas modalidades que en este momento estamos viendo que son importadas, ¿no? Sí, claro. Como por ejemplo el sicariato, que no lo hemos tenido en el clima que hoy lo tenemos, de manera que tenemos, creo que, concientizar un poco, ¿no? Y nosotros internalizar que estamos en un serio problema y afrontar como la ley y Dios manda, ¿no? Procuradora, cada vez que la escucho me deprimo más porque siento que, y eso le quería hacer una pregunta ya como ciudadana, más que como periodista, ¿quién nos va a salvar, Procuradora? Porque usted y Julia Príncipe son dos mujeres que yo a veces siento que deberían de trabajar juntas, pegadas, para que luchar por la justicia, ¿no? Trabajan mucho, pero cuando uno voltea al espejo del Poder Judicial,
ve a un presidente Mendoza que dice que está en la línea correcta y lo que sabemos los periodistas es que no está en la línea correcta y que han habido jueces que han permitido que el narcotráfico avance. Y usted hoy día nos podría decir de tantos procesos que siguen parados, estacionados, el propio caso de José León, creo que todavía está en instrucción, yo no sé por qué demoran tanto, pero bueno, eso es el Poder Judicial. Luego la Fiscalía. Entonces, claro, yo sé que, por ejemplo, el fiscal Ramos Heredia no ha podido negar que él se ha reunido con Orellana este año y no ha podido desmentir además, y tampoco lo del año pasado. Entonces no es que se reunió un solo minutito, y es el fiscal de la Nación que en lugar de reunirse con los fiscales se reúne con gente mafiosa, ¿no? ¿Por qué? Sabe Dios. Y en el otro camino está la SBS y está la Unidad de Inteligencia Financiera y está la Contraloría, que la Contraloría se queja de que no tiene tantos auditores y que los pagan, los propios presidentes regionales les pagan. Y la SBS no sé dónde está pues el señor Shilowski, ¿no? Que en verdad, porque siento que él también estaba pasando piola cuando debió de dar las alertas y decir qué está pasando en movimientos absolutamente raros, pero el señor de la UIF dice que él no puede hacer si no hay un pedido de levantamiento de secreto. Entonces, procuradora, ¿quién nos va a salvar? Perdón por la extensión de mi pregunta, pero dígame así, como para que todos los peruanos entendamos de quién es la culpa y a dónde estamos yendo. Bueno, Milagros, lo que yo le podría decir en mi calidad de ciudadana, ¿no?, y como profesional y estando frente a este tema, es que es la sociedad civil quien también tiene que tener conciencia, ¿no?, de lo que estamos abordando como problemática frente al crimen organizado. Entonces, hay roles que cumplir, ¿no? O sea, ¿quién nos va a salvar? A veces tendremos que nosotros tener la tendencia de que nosotros mismos, porque tenemos que cumplir con todo lo que la ley nos manda. Aquí, si bien es cierto, podemos criticar en cierta forma al Poder Judicial, al Ministerio Público o a otros entes, pero también a ellos también hacen su rol, ¿no? Mal que bien, hay muchos jueces excelentes, sí, claro, y hay buenos Ministerio fiscales Público también, Policía también. Entonces, los que estamos frente a este tema, creo que estamos haciendo lo que nos corresponde, pero en contrapartida también hay gente que denosta a todo el país, ¿no? Entonces, yo creo que la sociedad civil es quien tiene que tener conciencia de lo que nos está pasando y de alguna manera también... Pero tenemos la conciencia, pero ¿qué hacemos si estamos atados? Orellana aparentemente habría estado en 3 gobiernos. Ahí, Milagros, ahí es que nosotros tenemos como ciudadanía, tenemos que también levantar la voz. No solamente esto corresponde a los jueces, a los fiscales, porque ellos lo dirán cuando termine un proceso. Los fiscales porque terminan de investigar y afrontan un juicio. Los jueces porque tienen que decidir. Pero es también la ciudadanía, no ser indiferente al tema. No, porque si tenemos un Orellana, tenemos un Álvarez, tenemos presidentes regionales como los que tenemos, o autoridades como las que tenemos, es porque la propia ciudadanía los pone allí, ¿no es cierto? Entonces la conciencia ciudadana, ¿dónde está? ¿Dónde está la ética pública? ¿Dónde están las políticas públicas que hay que cumplirlas? O sea, usted nos pide marchar. Claro, eso es lo que vamos a hacer, bueno, y levantar la voz. Procuradora, yo le quiero preguntar cuáles son los casos emblemáticos que usted siente que están estancados por una deficiencia en el Poder Judicial y en la Fiscalía. Y también le tengo que preguntar por León y por Ecoteva. Bueno, tantos casos para hablar con usted. Me voy a la pausa, regreso con la Procuradora Medina y luego viene Perú Jazz. Perú Jazz que tiene, por supuesto, novedades que van a celebrar 30 años, Dios mío. El jueves 27, que pues mañana, pero dentro de horitas van a estar en el Teatro Peruano Japonés. Ya regresamos con la Procuradora Sonia Medina. Bueno, mis amigos de Twitter siempre me ayudan. Hoy día, en horas, me está diciendo Alejandro Ríos, por favor felicita a la doctora Medina porque es su cumpleaños. Gracias, doctora Medina, en minutos. Jean-Pierre Manier le tiene que dar su serenata, claro. Muchas gracias, Milagros. La verdad que para mí es muy grato tener que haber venido circunstancialmente a una entrevista y recibir un cumpleaños acá. Bueno, le agradezco a usted por ese gesto. La pregunta que le están haciendo, y me parece interesante, usted habla de que, claro, los ciudadanos elegimos a las autoridades incluso sabiendo que de repente son narcocandidatos o que tienen alianzas raras, pero nosotros no elegimos a Orellana.
nosotros no elegimos a Martín Belaúnde Ocio, nosotros no decidimos que ellos iban a tener cosas raras con presidentes regionales. ¿Qué hacemos? Bueno, ahí lamentablemente lleva circundando otros factores, otras razones, ¿no es cierto? Como que cada gobierno también tiene que cuidarse de sus entornos, ¿no? ¿Con quién para? Definitivamente es así. Entonces, ¿a este gobierno le interesa la lucha contra la corrupción, contra el narcotráfico? ¿Usted siente que hay un interés real del presidente Humala? bueno, se han establecido varias políticas de reforzamiento con respecto al narcotráfico, al lavado de activos, tal es así que tenemos una ley última de crimen organizado. Entonces eso creo que va siendo un indicativo de que de alguna manera dan las herramientas necesarias también para poder seguir luchando. Procuradora Medina, usted es una persona sensata y siempre cuando habla dice las cosas como son. Usted me dijo en una entrevista anterior que el problema del Perú era que se archivaba todo y lo dijo además con conocimiento de causa. Para usted, digamos, ¿tiene legitimidad el fiscal Ramos Heredia para quedarse en su cargo cuando hay tantas sospechas sobre él en el caso de Ancash? Mire, ahí le voy a dar una respuesta bastante estricta. El fiscal Ramos está poco menos de, creo que un par de meses sentado, ¿no? Sí. En consecuencia no conozco mayormente la trayectoria de él. Ahora estamos viendo que tiene problemas no funcionales, problemas personales, y bueno, sabrá salir de estas, ¿no? Pero en este momento yo no le podría decir exactamente qué es lo que va a pasar, cómo él, a pesar de sus problemas, va a tener que también capear el asunto con respecto a sus funciones. ¿Y por qué tenemos la sensación los periodistas de que son los procuradores los que hacen, los que tienen la mayor carga de trabajo y no el Ministerio Público? ¿Usted reconoce también esa, voy a decir entre comillas, percepción? Yo creo que de alguna manera siempre hemos tenido las gratas invitaciones de estar frente a ustedes los periodistas en lo que a mí sucede, ¿no? He dicho la verdad cada vez que se me ha preguntado y creo que por decir a veces la verdad se generan corrientes de opinión. Entonces yo considero que estamos haciendo nuestro trabajo. Por lo menos yo hablo y respondo por mí. Sí, claro, misma, se responde ¿no? por usted. Respondo por mí. Pero lo cierto es que los procuradores hacen su trabajo. Lo que a veces sentimos es que los fiscales... Sí, porque la Procuraduría, la doctora Príncipe está trabajando, la Procuraduría Anticorrupción está trabajando, está haciendo todo, estamos cumpliendo su... Y entonces, en honor a su verdad, José León, ¿tiene o no, digamos, ya está demostrado sus vínculos con el narcotráfico? En ese momento el proceso está en una fase de instrucción. ¿Y cuándo va a terminar la instrucción? Bueno, recién hemos empezado, ¿no? Todavía tenemos, es un proceso complejo que nos vamos a tener que más o menos entretener en todo el plazo que nos corresponde y el señor León todavía está en calidad de testigo. Y ahí lo último, porque va a venir Jean-Pierre Manet y Manongo Mujica, tremenda serenata que va a tener usted hoy día, procuradora. Gracias. Me ha dejado pensando la declaración que usted dio a raíz de las declaraciones de Juan Pablo Escobar, ¿no es cierto? Donde él dice que su padre, Pablo Escobar, fue prácticamente chantajeado por la DEA, ¿no es cierto?, para vincular a Alberto Fujimori a Montesinos con el capo colombiano. Y usted ha dicho algo muy, muy importante. Usted ha dicho, se quiere poner en blanco y negro una historia muy dolosa que se conoció un momento y hoy se quiere negar la participación de ciertos personajes que distan de la historia verdadera. Y además agregado, los personajes de la mafia de Fujimori y Montesinos estuvieron comprometidos en diversos delitos, entre ellos el narcotráfico, del cual salieron bien librados. ¿A quién se estaba refiriendo, doctora? ¿Quiénes salieron bien librados después de lo que se descubrió de la mafia fujimontesinista? Bueno, la verdad me remito a la respuesta que di en algún momento cuando se me preguntó y todos sabemos que hubieron muchos militares, ¿no?, que estuvieron bastante comprometidos con la mafia Fujimori y Montesinos y han salido bien librados. Y al igual que narcotraficantes también ¿no?, que en su momento casi eran convictos y confesos y sin embargo también han salido Por ejemplo, limpios. dos nombres. Hubo un caso en el que se congregó casi a toda la mafia del narcotráfico,
¿no? Igualmente para personajes que estuvieron con Montesinos, pero estos, después de haber seguido un largo proceso, fueron absueltos. Entonces eso creo que frustra bastante, ¿no? Ante una realidad que las percibimos todas, no solamente es cuestión de percepción, es una realidad cruda la que vivimos, y estos personajes que pasaron por otros juicios y fueron sentenciados, sin embargo, en un proceso que los vinculaba con Montesinos y Fujimori, desgraciadamente salieron librados. Entonces, a eso iba mi respuesta. O sea, al final el narcotráfico triunfa. Ojalá que no sea así. Ojalá, no, a pesar de los reveses que se tiene, pero se está dando muestras y buenos precedentes de que creo que la autoridad de un país, de un Estado, va más allá de lo que significa el verdadero crimen organizado, ¿no? Bueno, feliz cumpleaños, Procuradora Medina. Le agradezco mucho por su presencia. Gracias. Siga trabajando y nos volvemos a ver en otra entrevista. Claro que sí. Preocupante lo que ha dicho la Procuradora Medina sobre el espejo que tenemos con México, ¿no? No solo en inseguridad, sino en vínculos de política y narcotráfico. Dicho sea de paso, vea, al presidente ya le están diciendo que tiene los días contados. Claro, y la casa de la esposa, ella dice que fue por las telenovelas. La Procuradora Medina ha dicho que una de las grandes maneras de lavar dinero del narcotráfico es a través del entretenimiento y del deporte. Así que agarren esa flor. Me voy a la pausa y regreso con Perú Jazz, que le va a dar una serenata especial a la Procuradora Medina. Ellos mañana están, yo ya los matriculé. ¿Está bien, doctora? Está bien, claro. Mañana la serenata, también ellos celebran 30 años en el teatro peruano japonés. 30 años de carrera artística. Qué bárbaro. Y no envejecen, ¿no? Jean-Pierre y Manongo están igualitos. Ya regreso.